Buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. Señora, no cabe duda que en República Dominicana la actividad política nosotros podríamos decir que es el centro de atención. Y más cuando todos sabemos que estamos a 2 meses de las elecciones municipales y a 5 meses de las elecciones congresionales y presidenciales. Muchas personas consideran que este va a ser un año difícil cuando se habla de legislación política de República Dominicana, porque estamos en un año de cambio. Y el cambio para algunas personas puede ser motivo de alegría y para otros motivo de preocupación. Pero en este tipo de trabajo mayormente yo me voy a considerar en una de las figuras políticas que aspira a ser presidente en las elecciones de mayo 20 o junio si se llega a una segunda vuelta. Yo voy a conversar con ustedes sobre la figura de Luis Abinader, candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, una figura política que desde mi punto de vista hay una expresión popular que a veces yo asocio a la figura de Luis Abinader. Y ese tipo de expresión que dice, no hay cosa mejor en la vida que nacer dichoso o políticamente tener buena suerte. Cuando se habla de la figura de Luis Abinader, o Luis Abinader es un hombre sumamente dichoso o políticamente con mucha suerte. Y usted me dirá, pero ven acá, Alibaba, ¿de qué tú me estás hablando a mí? No cabe duda, señores, que cuando nosotros analizamos el comportamiento político de República Dominicana y las posibilidades de quién podría ser el próximo presidente de la República, cuando tú miras las razones que están detrás de la posible victoria de Luis Abinader en las elecciones del 20, ustedes de una forma u otra, ustedes me van a dar la razón de lo que yo estoy hablando. Por eso este tipo de comentarios mayormente va dedicado a esa posible victoria y las razones que están detrás. Si en el caso de las elecciones del 20, Luis Abinader logra ser proclamado como presidente de la República. Como siempre, ustedes saben que yo tengo que ensalzar un poquito este canal. Si al final de este tipo de comentarios a ustedes les gustó este tipo de trabajo, señores, por favor suscríbanse, denle me gusta, compártanlo. Y por qué no, de una forma u otra, la campanita esa anda por ahí, tóquenla. De esa forma, cada vez que yo suba algún tipo de material a ustedes les va a llegar la notificación y ustedes van a tener mayor oportunidad de escuchar el tipo de comentarios que muchas veces yo hago. Pero no cabe duda, señores, que cuando se habla de República Dominicana, Luis Abinader, desde mi punto de vista, o es un hombre sumamente dichoso, o simplemente es un político con suerte. No cabe duda que Luis Abinader, producto de su crecimiento, ya que su padre fue una figura política de renombre. Eso le he dicho a ustedes que Luis Abinader realmente creció en un ambiente de dicha, como dicen algunos dominicanos. Pero ese no es el tipo de comentario que yo voy a conversar con ustedes, no. Yo voy a hablar de Luis Abinader, el político. Claro, no cabe duda que en República Dominicana a veces tú consigues las cosas no porque tú la buscas, sino porque ellas te llegan. Ese podría ser el caso específico de Luis Abinader. Si nosotros analizamos el comportamiento electoral de una gran mayoría de los dominicanos, quienes votan por un candidato determinado, partiendo de los números de las encuestas, es sumamente difícil predecir. Eso te dice a ti que el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones presidenciales el 17 de mayo si aceptamos los datos de esa encuesta como verdaderos. Claro, todos nosotros sabemos las dudas que están dentro de los datos de cada una de esas encuestas, pero para este tipo de trabajo, y más que yo no tengo los medios para yo hacer mis propias encuestas, yo tengo que utilizar los datos de esa encuesta para hacer este tipo de trabajo. Pero todo eso solo es posible y si todo sale de acuerdo a lo que las proyecciones de las firmas encuestadoras predicen, partiendo de las preferencias electorales de los dominicanos encuestados en un momento determinado. Los datos presentados por las firmas encuestadoras 5 meses de las elecciones generales
solo son un reflejo de la preferencia política al momento de tomar los datos que avalan los resultados de dichas encuestas, lo que puede o no suceder en el futuro. Porque las encuestas, señores, simplemente es un termómetro de la preferencia electoral que tienen los votantes con mira a las elecciones del 20. El problema de estas proyecciones presentadas por las firmas encuestadoras de opinión pública o preferencias de los votantes es que no toman en cuenta los factores que están detrás de esta preferencia electoral, los cuales pueden cambiar con el tiempo. Cambios los cuales pueden producir una nueva realidad política, la cual puede cambiar el gusto de los votantes, pero también la intención del voto el día de las elecciones. Como dicen algunos dominicanos, es la única encuesta que yo creo el día de las elecciones. Y a veces no es que yo creo mucho, porque en República Dominicana son tantos los fraudes que se hacen, que hasta ese tipo de encuesta la gente tiene cierta duda. Algunos analistas políticos entienden que la posibilidad de que Luis Abinader sea el próximo presidente no es porque haya habido un crecimiento en la preferencia de los votantes, sino porque disminuyó la preferencia de los votantes de los demás aspirantes a la presidencia de la República, mayormente producto de la división del Partido de la Liberación Dominicana, y el único que se está beneficiando de esa división es simplemente el aspirante a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Por eso porque yo dije, Luis Abinader o es un hombre dichoso, o es un político que tiene muchas suertes. Otro analista político considera que el creciente porcentaje en preferencia de los votantes por Luis Abinader, como una de las razones detrás del aumento, es el producto del poco impacto que tienen algunos de los candidatos a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente cuando hablamos de Gonzalo Castillo y el desgaste que está sufriendo frente a los votantes dominicanos el partido de gobierno. No cabe duda. Cuando un partido tiene 3, 4, 5 periodos gobernando una nación, el desgaste natural de esa organización política es algo que se tiene que esperar. Es la división del PLD y posterior salida del expresidente Leonel Fernández de esa organización política como la razón por la cual Luis Abinader tiene mayores posibilidades de ganar la presidencia en el 2020. Es una posibilidad que no podemos descartar, pero no podemos ver el crecimiento de la candidatura de Luis Abinader solo como el producto de la división del Partido de la Liberación Dominicana, porque sería negar el crecimiento de su liderazgo en una gran mayoría de las personas que miran al aspirante a la presidencia con simpatía y como un individuo serio, tranquilo, honesto y que está buscando a través de su propuesta política la mejor forma de cómo resolver los grandes desafíos que tiene la nación dominicana. Y no cabe duda, Luis Abinader, uno puede aceptarlo, no, simplemente su discurso ha estado mejorando con el tiempo. Parece que la práctica hace que las personas simplemente vayan mejorando. Es el caso de Luis Abinader. Claro, también tenemos que entender que Luis Abinader, si él desea aumentar sus posibilidades de ser electo el próximo presidente de las elecciones de mayo próximo, existen una serie de debilidades que él tiene que fortalecer, las cuales están estancando el crecimiento de su candidatura a nivel nacional por debajo de un 50% en la preferencia del electorado dominicano. Señores, vamos a ser serios. Con un Partido de la Liberación Dominicana dividido, con un Gonzalo Castillo que realmente no avanza, estancado políticamente, y todavía Luis Abinader no supera el 50% de la preferencia electoral. Eso le dice a los analistas políticos y los estrategas que están detrás de la candidatura presidencial de Luis Abinader, que tienen un largo trabajo por hacer. Porque cuando se habla de las aspiraciones presidenciales de Luis Abinader, en este momento él tiene todas las oportunidades de sobrepasar el 51% de la preferencia electoral en República Dominicana. Y si eso no ocurre, hay que preguntar
¿Por qué? Claro, cuando se habla de la figura de Luis Abinader, desde mi punto de vista, uno de los grandes problemas que tiene la figura de Luis Abinader es que él simplemente presenta un discurso moderado, el cual puede llenar las expectaciones de los sectores de clase media, pero no llena las expectaciones de los sectores más populares de la nación dominicana y específicamente esa gran cantidad de votantes que viven en la zona más desprotegida de República Dominicana, la cual esperan del próximo candidato a la presidencia de la República un discurso más revolucionario en términos políticos. Claro, cuando se habla de la figura de Luis Abinader, en términos políticos, él debiera tener un discurso más impactante y crítico. Cuando hablamos de la oposición a la ejecutoria del gobierno de Danilo Medina, que no llenan las expectaciones del pueblo. Algo que nunca debe faltar. Cuando se habla de un aspirante a la presidencia de la República, esa conexión emocional entre un aspirante a la presidencia y los votantes, un elemento que desde mi punto de vista, cuando se habla de la figura de Luis Abinader, él no ha conseguido. Por eso que yo dije al principio que cuando se habla de Luis Abinader, es un hombre sumamente dichoso, pero también es un político que tiene mucha suerte. Cuando se habla del equipo de campaña, ellos deben mejorar, creando la percepción de que Luis Abinader es una persona que entiende realmente las necesidades del pueblo. Y Luis Abinader, por las razones que sea, todavía una gran mayoría de los sectores populares no sienten que Luis Abinader es su hombre, utilizando un término popular. ¿Qué podría detener la victoria de Luis Abinader en las elecciones presidenciales en mayo del 2020? Aquí es donde uno de los grandes desafíos, cuando hablamos del electorado dominicano, mayormente clientelista, es un factor a considerar cuando se está en la oposición y no se dispone del dinero del Estado. ¿Tiene el PRM el financiamiento suficiente para crear una campaña electoral que supere al candidato del gobierno Gonzalo Castillo? Posiblemente no. Pero yo tengo la creencia que el día de las elecciones, movilizar los votantes, algo que los dirigentes del PRM deben prestarle mucha atención si desean que Luis Abinader sea proclamado como el presidente de la República en las próximas elecciones el 17 de mayo. Si ustedes analizan el comportamiento electoral de los votantes en República Dominicana, quienes, según los sondeos, rechazan que el Partido de la Liberación Dominicana permanezca en el poder más allá de las elecciones del 20, eso le dice a ustedes que Luis Abinader, aparte de ser un hombre dichoso, es un político con suerte. Yo tengo la creencia que si Luis Abinader es proclamado el presidente de la República en las elecciones del 20, es pura y simplemente porque el Partido de la Liberación Dominicana, producto de la división, el descalabro del aspirante a la presidencia Gonzalo Castillo, pero sobre todo que en la oposición no aparece otra figura que dispute el liderazgo opositor con Luis Abinader, eso crea la seguridad de que Luis Abinader tiene muchas posibilidades en las elecciones del 20 de simplemente ser el próximo presidente de la República. Por eso no hay mejor cosa en la vida que ser un hombre dichoso, pero sobre todo ser un político que tiene mucha suerte. Y es el caso de Luis Abinader.